Hola, buenas tardes, profesor Pablo. Yo soy Máximo Joel Núñez y a mí me tocó la consigna número 8, que consiste en cuáles fueron los principales problemas que tuvo que enfrentar la compañía Toyota en los años de 1950 y del cómo el señor Taiichi Ohno fue resolviendo cada uno de estos. Antes de pasar a esto, quería dar un breve contexto de qué era lo que se estaba viviendo en el occidente en ese entonces. Alrededor de los años de 1913, el señor Henry Ford llega a las fábricas implementando un nuevo sistema, la producción en masa, que implicaba que por medio de una cinta transbordadora y directamente fabricando las piezas requeridas en la fábrica, las piezas se colocaban en la cinta y directamente pasaban hacia un área de trabajo en el cual el trabajador o el mecánico ya la estaría esperando directamente y no necesitaba moverse o desplazarse hacia otra área, sino que la pieza llegaba hacia él, donde simplemente tenía que colocar una pieza, un tornillo o cualquier cosa en específica que se requiere en esa área. Este sistema lo que trajo fue una novedad inmensa, ya que se acortaron un montón los tiempos de producción y a su vez permitió que la producción en masa, como justamente se llama este sistema, fuera en cantidad y directamente logró que los vehículos ahora fueran accesibles a más público, ya que al mayor venta, menor costo de producción. Y esto fue el boom total en su momento, que incluso llegó al occidente. Ahora, ¿dónde vamos? Con la empresa de Toyota. Para esos tiempos, la empresa Toyota todavía no estaba bien formada ni tampoco estaba estructurada con el sistema de fabricación ajustada, el cual luego implementó el señor Taiichi Ohno. Previo a eso, la empresa Toyota todavía manejaba un sistema de producción artesanal, el cual no le venía rindiendo bien, ya que uno de los primeros problemas que se encontró en la empresa fue que Japón estaba saliendo recién de una guerra. ¿Qué provocó esto? Que la guerra dejó muy mal el estado económico del país en general. ¿Qué ocasionó esto? Que la gente, primero lo primero, no tuviera el poder adquisitivo, digamos, para comprar un vehículo, tampoco que estuviera interesada y además no había los suficientes recursos económicos como para que la empresa pudiera salir a flote o equiparar el sistema de producción que se manejaba en el occidente. Entonces, a esta medida tenía que especificarse, o mejor dicho, centralizarse en un cierto tipo de mercado, porque podían producir desde vehículos mayores, como para grandes compañías que llevaran y transportaran muchas piezas, camiones de transporte un poco más chicos, como por ejemplo para transportar verduras, para gente agrícola o gente que transportara ganado en poca cantidad, o si no, vehículos que fueran directamente para gente de mucho poder adquisitivo, como por ejemplo gente del gobierno japonés, o directamente producir vehículos pequeños, pero era un público más accesible. Evidentemente, como expliqué antes, la situación económica de la empresa Toyota no era la mejor, no manejaban un buen capital, entonces no tenían la solvencia, digamos, de dirigirse a un público en concreto, por lo cual, y en este momento aparece el señor Taiichi Ohno, implementó un sistema de producción que se llama Just in Time, que básicamente consistía en producir simplemente la cantidad de piezas que se requería para ese momento, no producir de más y no tener stock de sobra, simplemente producir lo que se requería. ¿Cómo logró esto? Básicamente con unas prensas que ya se tenía en ese momento y aparte comprando unas usadas, que provenían de empresas americanas que ya las habían descartado, él las compraba a menor precio y las utilizaba. Básicamente el sistema que implementó fue producir la cantidad de piezas que se requerían para luego enviar a otro lado. Este sistema fue muy útil y sirvió bastante, ya que en primer lugar logró abaratar mucho lo que es los costos de producción y a su vez de transporte, ya que en vez de tener que mandar camiones enteros con miles de piezas, directamente enviaba una cierta cantidad de piezas que servía para abaratar los costos. A su vez de esto, logró resolver un problema muy común, podríamos decir, en la producción en masa, que era que en el momento que la prensa con la matriz fallaba, empezaba a producir piezas falladas, lo cual esto generaba lo que se denomina como muda dentro de la bibliografía, que por cierto la bibliografía es la máquina que cambió el mundo, o la máquina que revolucionó el mundo, una cosa así era, perdón, me estoy acordando ahora. Ahí está, era la máquina que cambió el mundo. Como explicaba anteriormente, esto producía que la cantidad que producía en masa generaba muda. ¿Qué era la muda en específico que se menciona en el libro? Era el producto que salía con defectos y esos defectos producían retrasos en la producción, vale la redundancia, que ocasionaba que después tuviera que pasar un proceso donde se aprolijaba o directamente, cuando pasaba tanto tiempo y la prensa y la matriz se deformaban, generaba fallos a
toda la producción entera, donde ya directamente no se podía corregir simplemente con un pequeño retoque. Directamente se tenía que descartar esa muda. Y después lo otro era que no se podía permitir la empresa Toyota, era tener un almacenamiento o un stock, ya que si bien dentro de las empresas tener un stock o reservas o existencias sirve porque es una ganancia a largo plazo, la situación económica en la que estaba la empresa al borde del quiebre no se podía permitir tener stock a largo plazo. Entonces directamente producían la cantidad que se necesitaba para ese entonces. A su vez, ya en ese entonces Taiichi Ohno logró resolver la mayor problemática que era del mercado, cómo solventar el mercado. Después, con respecto al capital de la empresa, andaban muy escasos de capital, ya que la intervención que realizó los Estados Unidos en Japón, al tratar de reducir la cantidad de deuda que tenía Japón en ese entonces, provocaron que de tanta reducción que metieron, generaron una depresión dentro del país, que esta misma depresión afectó directamente a la empresa Toyota, lo cual generó que ya no fuera más financiada por los bancos, ya que no había fondos necesarios para poder financiarla. ¿Qué situación desplegó esto? Que la fábrica se puso en una situación prácticamente al borde de la quiebra y en ese momento el señor Eiichi Toyota decidió tomar una mala decisión, que fue despedir a la cuarta parte de los trabajadores de la empresa. Esto obviamente ocasionó un problema atroz. ¿Por qué? Porque en el momento en el que despidió a tanto personal, las personas, luego que se quedaron sin trabajo, vinieron en una turba enfurecida y tomaron la fábrica. Que esto dio paso a uno de los siguientes problemas, que era ahora cómo solucionamos la falta de mano de obra y de cómo podíamos garantizar la fiabilidad de la gente dentro de la empresa, ya que principalmente el mayor problema que tuvieron es que la gente desconfiaba mucho, los trabajadores principalmente desconfiaban mucho de su puesto de trabajo, ya que luego de haber despedido a más de la mitad de los trabajadores fue un problema bastante grave. Entonces lo que decidieron fue, por medio de tratados con el sindicato, que a su vez el sindicato estaba metido de vuelta a América con su intervención, logró que dos garantías para los trabajadores. La primera era que garantizaba de por vida el puesto de trabajo dentro de la empresa al trabajador. ¿Qué implicaba esto? Que no iba a ser despedido bajo ninguna circunstancia a menos que el trabajador se lo buscara, básicamente. Y a su vez gozaba de los beneficios de pertenecer a la compañía Toyota, como sería una casa, una vivienda, lugares recreativos, todo básicamente un pack para que el trabajador esté cómodo y tenga la garantía de que su puesto de trabajo está garantizado. Y a su vez trajo un segundo beneficio que a día de hoy es global y es conocido mundialmente, que era que a mayor antigüedad el trabajador tuviera, mayor era la cantidad de sueldo que podía cobrar al hacer el mismo trabajo. Estas situaciones daba a que si había un trabajador de 40 años y uno de 25 realizando la misma tarea, el de 40 iba a cobrar más generalmente, ya que tenía más antigüedad dentro de la empresa. Que esto también servía como un beneficio, ya que si el trabajador se retiraba y se iba para otra empresa, tenía que empezar desde cero dentro de la cola de antigüedad y podía llegar a ganar inclusive menos que un trabajador que tuviera 25 años y realizara la misma tarea. De esa manera, Taiichi Ohno logró resolver uno de los mayores problemas, que fue la mano de obra. Ya habiendo solucionado el problema de mercado, capital y mano de obra, ahora tenía que resolver el siguiente problema, que era la tecnología, ya que en ese momento la empresa no contaba con la gran tecnología. Contaban simplemente con unas prensas usadas que venían por parte del Occidente, como mencioné anteriormente, y las pocas matrices que tenían no se podían permitir que fallaran o que directamente ocurriera algo malo. Así que, a diferencia de otras empresas en el occidente, donde usaban constantemente durante 2 o 3 meses las matrices, él las utilizaba simplemente de 2 a 3 horas, produciendo la cantidad justa y a su vez cambiándolas en un sistema que implementó él con su propia mano, que consistía en prácticamente eran unos rodillos y unas sogas, sacaban la matriz y ponían otra, la colocación de la matriz y la implantación de la otra. Que esto encima aumentó y redujo el tiempo que se perdía, ya que naturalmente cambiar una matriz tardaba alrededor de un día o medio día de trabajo, lo cual era una pérdida enorme. En cambio, con este sistema que él implementó, logró reducir ese tiempo a 3 o 2 minutos prácticamente y podía ser realizado por una sola persona. Y a su vez, lo que él les garantizó con la mano de obra y con el uso de la tecnología nueva a sus trabajadores era que
ellos, por medio de aprendizaje que ellos mismos le brindaban, los trabajadores lograban aprender nuevas funciones dentro de la empresa y a su vez, al garantizar y al tener garantizado su puesto de trabajo, podían ir avanzando gradualmente dentro de la empresa, ya que era mayor el conocimiento que iban adquiriendo. Y ahora, ya para cerrar y concluir, como digamos una reflexión final, considero que las decisiones que tomó Taiichi Ohno fueron totalmente asertivas, ya que demuestra del cómo, a pesar de tener muy pocos recursos y gran parte de hechos en contra, logró encontrar la manera de, podríamos decir, equiparar lo que fue la producción en masa que se estaba dando en el occidente, ya que si bien no tenía ni los recursos, las máquinas y el personal, ni siquiera el lugar para producir en masa como si lo hacían en Ford, él logró, con los pocos recursos que tenía, crear el sistema de producción ajustado, que consistía en, con los pocos recursos que tenía, abaratar costos y a su vez entregar piezas de mayor calidad. Si bien no producía 7.000 piezas como lo hacía Ford en su momento, sí producía 1.000, y de esas 1.000 todas tenían la garantía de que iban a funcionar, ya que a cada una se le había dado su detalle, su tiempo y su perfección. Así que principalmente el sistema de producción ajustado se caracteriza por eso, en poca cantidad, pero la poca cantidad que hacían tenía mucha calidad, algo al cual el mercado occidental le faltaba bastante en ese entonces. Bueno, este fue básicamente mi presentación oral y bueno, nada, profesor, le mando saludos.